Leyes del álgebra proposicional. Como primera ley tenemos las leyes del tercio excluido. La primera ley del tercio excluido nos dice que una proposición P o la negación de esta sería igual a verdadero. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición: P, entonces Q, o la negación de P, entonces Q. Su equivalencia, aplicando la ley, va a ser verdadero. Segunda ley del tercio excluido. Esta ley nos dice que una proposición P y la negación de esta va a ser falsa. Por ejemplo, P no es cierto que Q y no P no es cierto que Q. Aplicando la segunda ley nos va a dar falso. Ley de involución o doble negación. Esta ley nos quiere decir que una proposición doblemente negada, su equivalencia va a ser la proposición. Por ejemplo, no P o Q, su equivalencia va a ser P y Q, aplicando la ley de doble negación. Leyes de idempotencia. La primera ley de idempotencia nos dice que una proposición P o a una proposición P, su equivalencia va a ser la proposición. Por ejemplo, no P y Q o no P y Q. Notamos que son las mismas proposiciones. Por ende, su equivalencia va a ser la proposición. Segunda ley de idempotencia. Nos dice que una proposición P y una proposición P, su equivalencia va a ser la proposición, en este caso P. Ejemplo: P, entonces Q, y P, entonces Q. Aplicando la segunda ley de idempotencia, nos queda de la siguiente manera: P, entonces Q. Leyes conmutativas. Esta ley nos dice que una proposición o una proposición Q, su equivalencia va a ser el cambio de orden de estas dos proposiciones. En este caso, P pasa a la segunda posición en su equivalencia y Q pasa a la primera posición en su equivalencia. Ejemplo: no P o Q. Aplicando la ley nos queda P, que pasa a la segunda posición en su equivalencia, y Q, que pasa a la primera posición en su equivalencia. Segunda ley conmutativa. P y Q va a ser igual a Q y P. Notamos que Q pasa a la primera posición y P pasa a la segunda posición. Por ejemplo, P y no Q, aplicando la segunda ley conmutativa, nos queda de la siguiente manera: no Q y P. Leyes asociativas. Esta ley nos quiere decir que teniendo una proposición con los mismos operadores lógicos, la podemos asociar. En este caso, podemos asociar P con Q y nos quedaría de la siguiente manera: P o Q o R. También podemos asociar la segunda proposición con la tercera. Nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, P o no Q o R. Aplicando las leyes asociativas, nos queda que podemos asociar P con no Q y dejar OR afuera. También podemos asociar la segunda proposición con la tercera y nos quedaría de la siguiente manera. Segunda ley asociativa. Tenemos que una proposición P y Q y R podemos asociar la primera proposición con la segunda y la segunda con la tercera. Nos quedaría de la siguiente manera: la primera con la segunda proposición y la segunda proposición con la tercera. Ejemplo: P y no Q y R, asociando la primera proposición con la segunda, nos quedaría así, de esta manera, y asociando la segunda proposición con la tercera, nos quedaría de esta otra manera. Leyes distributivas. Esta ley nos quiere decir que una proposición P y Q o R podemos distribuir los valores, teniendo en cuenta que los conectores lógicos deben ser diferentes. Por ejemplo, P y no Q o R
igual a P y no Q o P y R. Aplicando la ley nos queda que distribuyendo P con no Q nos quedaría P y Q, distribuyendo P con R nos quedaría P y R, teniendo en cuenta el conectivo lógico O, que es este mismo que está acá. Leyes de Morgan. A una proposición no P y Q, su equivalencia va a ser no P y no Q, o sea, se van a negar las dos proposiciones y se cambia el conectivo lógico. En este caso pasa a negar la primera proposición, se cambia por el conectivo lógico y pasa a ser conectivo O, pasa a ser el conectivo lógico y se niega la segunda proposición. Ejemplo: no P o no Q. Aplicando la ley nos queda la primera proposición negada y este O pasa a ser I, y la segunda proposición negada nos queda no Q. Aplicando la ley de doble negación en esta proposición doblemente negada nos quedaría de la siguiente manera: no P y Q. Segunda ley de Morgan nos dice que para una proposición P y Q negada podemos negarla doblemente. Entonces nos queda la primera proposición negada, este I pasa a ser O, y la segunda proposición negada. Ejemplo: no P y Q. Aplicando la ley negamos la primera proposición, este I pasa a ser O, y negamos la segunda proposición. Aplicando la ley de doble negación nos quedaría de esta manera: ley condicional. P entonces Q va a ser su equivalencia a P o Q, o sea, esta P pasa a ser negada en su equivalencia, este conectivo lógico entonces pasa a ser el conectivo lógico O y la Q pasa exactamente igual. Por ejemplo, no P entonces no Q. Aplicando la ley tenemos la negación de la primera proposición, este conectivo entonces pasa a ser el conectivo lógico O y la segunda proposición queda igual. Aplicando la ley de doble negación aquí en esta proposición P, nos queda de la siguiente manera: P o no Q. Ley de bicondicional. P si y solo si Q, la primera proposición condiciona a la segunda y la segunda proposición condiciona a la primera. Entonces tendríamos el ejemplo: no P si y solo si Q. Aplicando la ley damos que no P condiciona la primera proposición y Q condiciona la segunda proposición. Leyes de absorción. Absorción total. Ejemplo: P y P o Q, su equivalencia va a ser P. Vemos que aquí se repite la primera proposición, que es la P, entonces su resultado va a ser la que se repite. Otro ejemplo: no S o S y P. Vemos que se repite la negación de la S, por lo tanto esa va a ser su equivalencia. Otro ejemplo: Q y Q o no P. Vemos que se repite la Q acá, entonces esa va a ser su equivalencia. Leyes de absorción parcial. Ejemplo: P y no P o Q, su equivalencia va a ser P y Q. O sea, se elimina la primera proposición que está dentro del paréntesis.